Muy buenos días, queridos hermanos. Les habla el pastor Fernando Gómez Sánchez, miembro del cuerpo pastoral de la Congregación Cristiana Génesis en Aguasacas, San Carlos. Hoy es miércoles 20 de mayo del año 2020, en tiempo del COVID-19. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que he llamado Dios estará con nosotros. Siguiendo el mismo orden que he estado compartiendo con ustedes en estos días sobre la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, quiero recordarles que después de la experiencia bélica del pueblo de Israel contra los amalecitas, sucedieron varias experiencias que pueden ser útiles para nosotros en las circunstancias que estamos viviendo actualmente. Encontramos en el capítulo 18 del libro de Éxodo, donde se relata la visita del suegro de Moisés, Jetro, quien trajo a su esposa Séfora y a sus dos hijos, Gersón y Eliezer. Y Jetro observa que Moisés era un gran caudillo con una gran autoridad, pero no era un buen líder. Moisés estaba abrumado con el exceso de trabajo y no delegaba tareas. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 18, del verso 14 al 23. También en el capítulo 19, encontramos que después de Refidim, donde sucedió el ataque de los amalecitas, los israelitas viajaron por el desierto en el mes tercero de la salida de Egipto. Éxodo capítulo 19, verso 1. Eso significa 90 días después de la salida de Egipto. Y dice la palabra que llegaron al desierto de Sinaí, donde estaba el monte del Sinaí, e Israel acampó delante de ese monte. Y Dios se manifiesta de una manera muy especial ahí en el monte Sinaí. Lo podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 19, verso del 1 al 6, que dice: y en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día, llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciaréis a los hijos de Israel: y vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y también en el verso 16 del mismo capítulo 19 encontramos que dice lo siguiente: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nubes sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y el verso 18 dice: y todo el monte humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios tomó la decisión de posar su gloria en aquel monte. Y dice la palabra que Dios invita a Moisés a subir al monte, y allí dura 40 días y 40 noches. Y Dios ahí le da instrucciones precisas al pueblo, por medio de los 10 mandamientos. En el capítulo 20 lo puedes encontrar. Da leyes sobre los esclavos, en Éxodo 21 lo puedes encontrar. También leyes sobre la restitución en el capítulo 22. Leyes sobre las fiestas anuales, que eran 3 en el capítulo 23, hablando de las fiestas de los panes sin levadura, de la fiesta de las primicias o de los primeros frutos, y la fiesta de la cosecha al final del año. También en el capítulo 25 Dios habla sobre la ofrenda para el tabernáculo y da indicaciones sobre la construcción del tabernáculo, acerca del arca del testimonio, acerca de la mesa del pan, de la propiciación y del candelario
del candelero de oro, En el capítulo 26 y 27, Dios le da a Moisés y al pueblo las medidas del tabernáculo, sobre el altar del bronce, sobre el astro, el aceite para las lámparas. Es decir, Dios estaba determinando los detalles, porque la intención del Señor era estar en medio del pueblo, habitando ahí en el lugar santísimo, en el tabernáculo. En el capítulo 28, Dios establece los detalles para las vestiduras de los sacerdotes y consagra a Aarón y a sus hijos como los primeros sacerdotes que ministrarán en el nuevo tabernáculo la presencia de Dios en medio del pueblo. En el capítulo 30 también encontramos el altar del incienso, los detalles de cómo debía ser construido, el aceite de la unción y el incienso. Pero a pesar de esta demostración del amor, de la misericordia de Dios hacia Israel como su pueblo escogido, algo terrible pasa. Y lo encontramos en el capítulo 33 de Éxodo. El pueblo se cansa de esperar y obliga a Aarón a construir un becerro de oro para adorarle. Y en el capítulo 32, verso 7, cuando Dios estaba dándole las instrucciones y los mandamientos a Moisés, Dios le dice a Moisés, dice así la palabra: entonces Jehová le dijo a Moisés: anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué terrible que Dios tenga que decir eso de nosotros, que nos hemos corrompido, que hemos perdido la fe, que hemos perdido la esperanza, porque nos hemos cansado de esperar, porque hemos perdido la confianza en nuestro Señor. Que no nos pase, hermanos, que no nos pase, queridos hermanos, en estos tiempos tan diferentes que estamos pasando en esta época. Pero Dios tuvo misericordia, una gran misericordia para el pueblo. Usted puede ver los detalles ahí en el capítulo 32. El espíritu de idolatría cayó sobre el pueblo de Israel y levantaron un becerro de oro, capítulo 32. Pero el Señor, por supuesto que el pueblo tiene que pagar las consecuencias. Una de ellas es tener que pasar 40 años caminando en el desierto. Esa generación que no le creyó a Dios, que se cansó de esperar, tuvo que gastar toda su vida caminando en medio del desierto, cuando perfectamente en 3 o 4 meses podrían haber caminado desde el Mar Rojo hasta la orilla del río Jordán, cerca de la tierra prometida. Pero en el capítulo 33 encontramos a un Moisés dudoso por la experiencia, por el comportamiento errático, pecaminoso del pueblo de Israel en medio de aquellas circunstancias difíciles. Y Moisés tiene dudas de la tarea que Dios le ha encomendado, no porque él dude de Dios o de él mismo, sino por el pueblo. Porque Dios le había encomendado a Moisés llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y en el capítulo 33 del libro de Éxodo, Moisés conversa con Dios sobre la misión para la cual había sido escogido y le pide a Dios 4 cosas que quiero recordarles a ustedes en este día. Capítulo 33. Moisés le pide dirección por el camino. Verso 13. Dice la palabra del Señor que Moisés dice: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés pide dirección para el camino, pide dirección para que Moisés pudiera conocer más a Dios y para que haya gracia en los ojos del Señor. Lo segundo que Moisés pide es por la presencia de Dios en su camino. Verso 15, Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué importante que es la presencia de Dios. La presencia de Dios significa comunión, significa seguridad y descanso. Y además la presencia de Dios en cada uno de nosotros asegura la victoria contra nuestro enemigo. Lo tercero que Moisés pide es que Dios revelara su poder. Verso 16 dice: ¿y en qué se conocerá aquí
que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes entre nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dios se revela a aquellos a quienes apartó para su servicio. Dios se ha revelado a nosotros en este tiempo. Y nosotros, los santos, hemos sido escogidos para llevar el mensaje del Señor Jesucristo al mundo. Y lo cuarto que Moisés le pide es algo extraordinario, que Dios le mostrase su gloria. Lo vemos en el verso 18. Y él dice, te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Dios perfectamente pudo haber borrado de la faz de la tierra aquel pueblo contumaz y duro de servir. Pero Dios declara que Él tendrá misericordia del que tendré misericordia, porque a Él le place, y será clemente con el que seré clemente, porque Él así lo decide. Y eso es lo cuarto, que Moisés le pide a Dios, que le muestre su gloria. Te ruego que me muestres tu gloria, verso 18, porque hoy en día la gloria de Dios podemos verla en el Señor Jesucristo y en la acción del Espíritu Santo. Moisés vio la gloria de Dios en su bondad, en su misericordia. Él fue protegido por la mano de Dios en la hendidura de la peña, porque él no podía ver el rostro de Dios. Y los resultados del encuentro entre Moisés y Dios nos bendicen hasta el día de hoy. Hermanos, tengamos cuidado, pongamos atención a la experiencia del pueblo de Israel en aquel desierto. Mucho tenemos que aprender de la experiencia de ellos y de su relación con el Señor. Padre, yo bendigo tu palabra. Bendigo, mi Dios, la vida y el corazón de todos mis hermanos. Que tu bendición, Padre, pero sobre todo que tu misericordia sea con nosotros y que tu clemencia sea siempre a nuestro favor. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea. Te bendigo, hermano, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.